que cada mes que decías que iba avanzando, el trabajo nos validaba, ¿vale? Porque, pues, yo qué sé, pues una agencia decía, vale, con vosotros me ha ido las cosas bien, con otros me están cobrando más porque querían, digamos, muñir la vaca, o pasaban cosas, porque realmente lo que pasaba muchísimo ahí es que venía una agencia y te decía, oye, tengo 1000 para que este haga esto. Y tú decías no. Y luego te venía la marca, es que claro, este me había dicho que sí, que quería hacer esto por esto, y luego se tiró para atrás. Y es que nadie le había dicho que sí, simplemente es que la agencia se tiraba a la piscina, como decía, seguro que lo van a hacer, pues tal. Claro. Y había una desinformación muy, muy grande. Y eso ya nos llevó a siguientes niveles, que era primero éramos solamente management, y luego tuvimos que crear nuestra agencia propia para empezar a gestionar la relación con los anunciantes de forma directa. Para que no pasara más lo de, me han dicho que. No, Claro. no. En plan, si quieres hablar de esto, tienes que hablar directamente con nosotros y luego nosotros hablaremos con el talento. Tema de Mira, evolución. Jordi, creo que es muy importante, si quieres, para la audiencia, para que lo entiendan, ¿Sí? si puedes definir cuáles son, digamos, los diferentes entes que participan en una. Porque vosotros, Biz nace como una agencia de representación, se puede decir, ¿no? Digamos, Biz, hacemos el sí. paralelismo al deporte o al fútbol, sería como el representante del jugador. No, perdona, sí, el manager era representante, sí. Luego está el agente, ¿no? Que vendría Vale. después. Pero sí, nosotros, ya te digo, fue un momento muy, muy clave para nosotros cuando pudimos dejar de ser solamente los managers, de hablar en el día a día con los chicos para recomendarles si esto era bueno o esto era malo, ayudarles en una mudanza o en un viaje o lo que fuera, a empezar a decirles, oye, ahora vamos a empezar a buscar nosotros clientes para asegurarnos de que nos llega lo mejor posible para vosotros y empezar a crear. Y ahí hubo un momento muy importante en esto, que fue cuando pudimos fichar al primer perfil senior, que fue Pepe Arcas, aquí en Madrid. Él venía de Nintendo, ¿vale? Y él fue súper clave porque empezó a girar la rueda de empezar a nosotros a ser autosuficientes. Y ahí ya no es la cadena de valor donde hay una marca que habla con una agencia que luego otra con otra agencia y luego te llega a ti, sino que vamos directamente a la marca, trabajamos con la marca y si luego la marca nos dice, vale, ahora hablad con mi agencia, ya está el trabajo hecho. Y eso fue un momento muy importante para el futuro, tanto nuestro como de la industria, porque empezamos a coger un poco ¿cómo se llama? Las riendas. Las riendas del negocio. Mm. Sí. No, dale, de verdad. No, simplemente porque entiendo que, claro, evidentemente, por motivos obvios, empezasteis mucho en la industria del videojuego, pero luego a partir de ahí entiendo que os fuisteis expandiendo, ¿no? Y a otros. Pero al final. Los youtubers, el concepto youtuber arrancó con gaming. Era así. Sí. YouTube era gaming. Luego, a la que fuimos desarrollando la agencia, apareció Instagram. Facebook también era algo más abierto que lo que era YouTube a nivel de contenido. Y luego ya han ido viniendo todas las demás que ya conocemos, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a acunar el concepto de influencer. Porque ya era, creo que contenido para empezar a vender cosas, que forma parte un poco de este proceso, ¿no? Es decir, esto ya empieza a ser una realidad, ya no es gente haciendo contenido for fun, sino que es gente haciendo hacer contenido para vender cosas. Y ahí empezó el concepto influencers. Y luego ya más adelante, para ponerle un poco más de prestigio y diferenciar, fue el concepto de creador de contenido, ¿vale? Me comentabas dentro de la agencia qué es lo que... las partes que hay, ¿no? Sí. En nuestra agencia, que es lo que puedes definir como ya una agencia completa para creadores de contenido, es la parte de talentos, ¿vale? La parte de... que es la gestión al día a día de los talentos, la parte comercial, que es la que actúa como agencia, donde pues recibes oportunidades y envías oportunidades. Luego, muy importante también, la productora propia, pues para... resulta que si un creador quiere hacer alguna movida muy loca, pues puedas tener capacidad para Mejor. hacerlo. Y también si alguna marca quiere algo muy especial, también internamente puedas llegar a hacerlo, ¿vale? Y luego tienes, dentro de productora tienes agencia creativa y demás, ¿no? Que es muy importante. Y luego tienes como side business, ¿no? Puedes tener algo para licensing merchant, puedes tener también, teníamos nosotros nuestro pueblo publisher de videojuegos, puedes tener varias cosas que tengan negocio alrededor de la Creators Economy, ¿vale? Es un poco ahora. Háblame un poco del tema merchant licensing. Vosotros entiendo que estuvisteis muy involucrados en esa época dorada del libro, ¿no? Que empezaron a salir libros por debajo de las piedras. Sí, bueno, aún, ¿eh? Si vas a librerías, aún, ¿no? está todos por ahí. Sí. Sí, nosotros no te diría que fuimos pioneros en eso, porque el primero que hizo un libro
fue Rubius cuando aún no estaba 100% con nosotros, sino que aún lo hacía un poco por su cuenta. Pero sí que a partir de ahí todos los creadores y creadoras que teníamos buscábamos con el sentido posible, todo el sentido posible, que hicieran libros. Ahí también tuvimos que crear los cánones, ¿no? Porque no había... ¿Qué se queda? Los autores, los escritores, todo el mundo sabe qué porcentaje se queda, ¿no? Pero los autores, digamos, conceptuales, que son en este caso los influencers o los creadores de contenido, no había, ¿no? Tuvimos que inventarlo. Yo, por lo que sé, últimamente se está yendo ya un poco muy para arriba el tema de las agencias, lo que se quedan en tema de libros, pero sí estuvimos ahí y fue una época bastante divertida, porque, hostia, poner libros ahora ya es muy normal, pero en ese momento poner libros en retails de la FNAC, del Corte Inglés, hostia, era una movida muy tocha. Firmas de libros con colas de 3 horas aquí en Madrid, en Barcelona. Tremendo, tremendo. Fue de las primeras cosas que te enseñaban. Luego hablaremos, ¿no? de realmente ser consciente de quién consume el contenido, que es muy importante. Eso, las firmas de los libros, fue el primer momento que decías, vale, estas cifras que me da YouTube, porque hablo ya bastante del inicio, estas cifras que me da YouTube son reales, porque, ok, Willy Rex tiene 500.000 views en un vídeo, pero ¿cómo se refleja luego esto en la realidad, no? Y pues se refleja en una firma de libros por aquí, un Corte Inglés de Madrid, con colas de 2.000 personas para firmar un libro. Y 3 horas o 4 firmando libros y tal, ¿no? Pues esto es lo que te acercaba a la realidad. Es como lo que más cariño recuerdo del tema de libros es esto, que nos enseñó por primera vez la realidad de nuestra industria. Vale, Jordi, nos estabas hablando de este momento en el que se empieza o sea, de repente tenéis la capacidad de adquirir vuestro primer trabajador senior, incorporar a alguien con más experiencia al equipo. ¿Cómo es esto? O sea, ¿qué hace, en este caso, Pepe cuando llega? ¿Qué es lo que os aporta? ¿Qué es lo que de repente él abre en el negocio y empieza a implantar ahí? Bueno, es lo que comentaba de separarlo de ser simplemente una agencia de management y representación a empezar a generar negocio por tu propia cuenta, ¿no? Convertirte en no agencia de medios, pero sí un embrión de agencia que haga un punto de medios, un punto de creatividad para ayudar al ecosistema, porque nos llegaban cosas masticadas, como decía antes, ¿no? El ejemplo de, a mí me han dicho que no quiso hacer esto, es que no quiso hacerlo porque nunca habría hecho algo así. O sea, para que entendáis el inicio del mundo de los youtubers, el tema comercial era como cáncer casi. O sea, hay historias que sufrimos muchísimo. Puedes contar anécdotas, Jordi. Son bienvenidas. Yo qué sé. Puedes no dar nombres. Ahí no diré nombres, pero algo tan habitual para las agencias de medios como ver al portero del Real Madrid comiendo natillas y diciendo, qué buenas, en nuestra industria era lo peor que podías hacer. O sea, era como quien haga esto va a perder el 90% de la audiencia. Hablo de 2013-2014. Pues claro, imaginaos toda la industria de medios que están acostumbrados a esto, que de repente vienen a personas a las que dicen niño rata, ¿vale? Y en plan, ¿me estás diciendo que este tío que trabaja en calzoncillos en casa además no va a comer de mi producto? Ahí había locuras. Y nosotros en medio. Y hablo de natillas, hablo de cereales, hablo de bebidas, de que resulta que a nivel mundial esa bebida concreta exige, a nivel mundial, desde estrellas de Hollywood a futbolistas a tal, que si alguien sale en un anuncio suyo, tiene que beber. Tiene que hacer el acto de beber. Pues no os podéis imaginar las demencias que vivimos para mirar de evitar que bebieran o que simplemente hubiera un gesto de beber, pero no bebieran o no comieran. Bueno, ahora esto no pasa porque ya está. O sea, el tiempo ha hecho que los acuerdos comerciales sean algo aspiracional casi. Es decir, el trabajar con una marca top es algo que la gente, la audiencia valora como, ojo, este está trabajando con Red Bull, cuidado. O está en la campaña de Fanta de este año. O está trabajando con X, ¿no? Eso, en ese momento era, de verdad que, y Pepe fue uno de los que lo vivió también en primera persona, fue tremendo el tener que discutir sobre si alguien comía una pipa o no, o si hacía el gesto de beber o no, o si, bueno, mil cosas. Ahora lo explico con un punto de romanticismo y de diversión, pero os digo que ahí había lloros, ¿eh? Has tenido muchas... Me consta, Jordi, que tú eres una persona que eres muy tranquilo, que conservas la calma en momentos tensos, pero entiendo que has tenido muchas llamadas de teléfono de decir, madre mía, lo que voy a contestar ahora... Sí. O sea, además con gente pues que puedes considerar muy importante, de empresas muy importantes, de agencias muy importantes, a las que he tenido que decir,
me da igual lo que haga el portero del Real Madrid, esta persona que trabaja, como dices tú, en el cuarto de su casa, no va a hacer esto. Que si no va a hacer esto, que si contratos, que si denuncias, que si tal, no lo va a hacer. No lo va a hacer porque no es bueno para nuestra industria esto ahora mismo. Y es verdad que cuesta y que, bueno, pues no te voy a decir que no estuviera nervioso porque estuve nervioso. Pero es que hay que defender, tal como os dije, os he dicho antes, que había que crear unos cánones de industria en los temas económicos, había que ayudar a los creadores a crear un canon de industria en lo que es el contenido. Y si en ese momento era cáncer que un creador bebiera de una bebida, tenías que respetárselo, tenías que argumentarlo, tenías que hablarlo, tenías que negociarlo también con los chicos, ¿vale? Pero tenías que respetárselo. Y era como, bueno, ¿cómo voy a poner a mí? Para mí el cliente es el creador, no es la marca. Yo no puedo cambiar esto. El día que esto cambia, ya dejas de ser una agencia para los creadores. El creador siempre delante. Y la marca es algo que tiene que mirar de adaptarse. Evidentemente hay que poner un punto de raciocinio, ¿no? Pero por ahí vivimos muchísimas Yeah. muy divertidas. No te quiero poner más ejemplos, pero sí que hubo muy buenas. Jordi, yo creo que es algo que se preguntará a la audiencia y que se suele pensar en muchas ocasiones cuando alguien es relevante, cuando alguien tiene seguidores, cuando alguien tiene mucha audiencia, pues uno piensa que tiene que tener el ego pues, un poco suyo, ¿no? Lo cual es hasta lógico en cierta medida. ¿Cómo ha sido eso? ¿Has encontrado muchos egos en esta industria por la parte de los creadores? ¿Ha sido difícil lidiar con ellos? ¿Has visto evolución desde el principio hasta ahora? Yo te voy a decir que somos muy afortunados, o hemos sido muy afortunados, porque la gente que se fue sumando al proyecto, hostia, los creadores de primera generación, todos eran gente que se lo encontraron de repente y dijeron, hostia, pues bueno, evidentemente vamos a aprovecharlo, pero no tenían una aspiración de ego o de económica o, digamos, cosas menos puras, que es simplemente el crear el contenido y punto, ¿no? Luego fueron viniendo ya en segunda generación, tercera, ya creo que ya ahora ya hemos perdido la cuenta de generaciones. Ahora sí que yo entiendo que las agencias están encontrando perfiles más distintos, claro, con una ambición ya mucho más clara, pero yo sigo diciendo que en mi experiencia, más allá de que hay cosas que pues a veces pues muchas veces tema de información, ¿eh? Es decir, no es que una persona tenga mucho ego y se le vaya la cabeza en algún momento, es que es una industria tan grande que en un proceso creativo, en un proceso de negocio o en un proceso de construcción pueden perder visibilidad de ciertas cosas y luego puede haber fricciones donde puede parecer que es ego, pero simplemente es un tema de, oye, quiero estar consciente de lo que está pasando a mi alrededor, ¿no? Pero hemos trabajado con, pues he dicho, pues desde Willy Rex a Rubius, a Gref, a Ibai, todos ellos tienen su personalidad, pero la verdad es que no hablaría de ego que haya sido un problema, es un tema de trabajo. Y como pues, una empresa normal tienes trabajadores, claro, que también quieren saber lo suyo, pues aquí también, ¿no? No te digo que no haya problemas de ego, ¿eh? Yo creo que, por lo que tengo entendido, en agencias más orientadas al lifestyle, pues ahí quizás tienen más problemas, hay muchísima más gente, claro, y hay cosas más friccionantes probablemente. Más competitividad, seguramente. Probablemente, sí. En nuestro caso, estamos muy contentos de lo que nos hemos encontrado por el camino. En esa línea antes me decías, oye, hay cosas buenas y malas, hay muchas personas que han estado en el camino, más allá de los creadores. Me decías, hay gente a la que, decías fuera de cámaras, a la que tengo que agradecer, ¿no? Sí, que es importante. O sea, antes ya he comentado lo importante que fue para nosotros que Pepe Arcas se sumara al proyecto. Él estaba en Nintendo y era un sitio pues cómodo, ¿no? Y el venirse a una movida como la nuestra, pues no era fácil y no estábamos pagando muy bien en ese momento. O sea que fue algo muy importante que nos empezó a marcar un camino y fue el primero, junto con nosotros, que iba a sitios a hablar de creadores sin que se lo vendieran a, como decía, ¿no? A kilo, ¿no? A empezar a hablar de creatividad y demás.